Un saludo, docente y compañeros. Y voy a comenzar la sustentación de mi trabajo, entonces por lo consiguiente voy a comenzar a grabar la reunión y a compartir pantalla. Como les venía diciendo, primero que todo, mi nombre es Mildred Jimena Urrea Ordóñez, pertenezco a la Escuela de CAPMA del programa de Zootecnia, en el curso de Introducción a la Morfofisiología. El día de hoy les voy a hablar acerca del sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio aplicado a la producción animal. Aquí tengo una pequeña introducción en la que se habla de que los sistemas nerviosos, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio son el eje vital del animal en todos los sentidos, ya que la unión de diferentes células y órganos hacen posible el desarrollo de la vida mediante diferentes funciones complejas que ayudan a conseguir su máximo desarrollo en una relación constante entre órganos y sistemas en unión con el medio ambiente. La justificación de este trabajo es que el estudio de las estructuras del sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio permite entrar más allá del exterior de los animales, haciendo más comprensible cuáles son las funciones de los órganos y partes vitales del animal aplicado a la producción. El objetivo general es identificar y enunciar las diferentes estructuras que componen el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio aplicados a la producción animal. Los objetivos específicos son nombrar y definir 10 estructuras del sistema nervioso. Se podía escoger entre varias especies. En mi caso, yo me fui por los bovinos, que es lo que yo más manejo. Se trata también de describir los componentes del corazón, la circulación pulmonar y sistémica y su funcionamiento. También hay que nombrar y explicar las estructuras del sistema respiratorio y su funcionamiento y nombrar y explicar para cada caso en la utilidad en la producción animal. Bueno, aquí tenemos la imagen de un bovino y aquí están las estructuras del sistema nervioso de un bovino. En el primer punto tenemos el encéfalo, que es el encargado de la recepción de estímulos y reflejos de los órganos. Es un órgano de conducción de la memoria y la capacidad de aprendizaje por experiencia de vida, más no por genéticamente. No viene genéticamente y no por la experiencia del animal. En el punto número 2 tenemos la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro que tiene dos lados, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de la musculatura del cuerpo, el hemisferio derecho se encarga de la información sensitiva. Trabajan de manera colateral a partir de experiencias por los órganos de los sentidos. Produce reacción inmediata por medio de la memoria. En el punto número 3 tenemos la médula espinal. Como la podemos ver, yo amplío un poco. Es un cordón largo, blanco, ubicado en la médula espinal. Va desde la unión del cerebro, baja por todo el cuerpo del animal. Miren que hasta en la cola, por todo lado, tiene sus ramificaciones. La médula espinal lleva los impulsos nerviosos hasta los medios raquídeos, es la comunicación directa del cuerpo con el encéfalo. Su función es de reflejo de los centros nerviosos superiores, subordinados y extremidades. Como les venía diciendo, estas ramificaciones van por todo el cuerpo del animal y transmite sensaciones de calor, sensaciones de dolor. Si hay una lesión, si hay un trauma, inmediatamente lleva la información hasta el encéfalo. En el punto número 4 tenemos el cerebelo. El cerebelo se encuentra ubicado en la zona más caudal de la cavidad, en la parte trasera, por decirlo así.
Supervisa y regula. Es la conducción desde la función del subconsciente. O sea que ¿qué? Es un regulador. Tenemos el bulbo, que está aquí. El bulbo o médula oblongada o tallo cerebral se encarga del control de la respiración, la función cardíaca, la función vascular, la función gastrointestinal, los movimientos oculares y el equilibrio. Es una área receptora que que integra y coordina. Se encuentra en la tercera parte del tallo cerebral, del tallo encefálico, perdón, que se encuentra debajo del cerebro. Conduce impulsos motores de la corteza cerebral hasta el puente de Valorio y hace la conducción de impulsos sensitivos desde la médula hasta el tálamo. En el punto número 6 tenemos el puente o la protuberancia que controla la actividad respiratoria, controla la musculatura de la cara y los movimientos y la musculatura esquelética y el equilibrio, que queda exactamente aquí. En el punto número 7 tenemos, es aquí, el mesencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio, su estructura es en forma de media luna, dividida en dos partes. Su función es de reflejo y conducción de los péndulos cerebrales en función conductora, o sea que se encarga de conducir información a todo el cuerpo. Bueno, seguimos con el tálamo, que está en el punto número 8. Realmente aquí no se ve bien porque tocaría tener un cerebro, obviamente, más abierto para poderlo mirar bien. Pero su función es de bloquear información no necesaria mm, al nivel de la corteza cerebral. Es un centro de recambio de información y la transmisión de impulsos nerviosos de los sentidos del tacto y el gusto hacia la corteza cerebral. Bueno, seguimos con el epitálamo, que me pareció supremamente importante. El epitálamo es una glándula pineal fotorreceptora, es decir, que produce hormonas dependiendo de la luz que tenga el animal, es decir, si el animal es de un comportamiento diurno o si es de un comportamiento nocturno. Se encarga de la actividad del animal, tanto si es diurna o nocturna, en la actividad reproductiva en especies que se reproducen sexualmente o estacionalmente, como es en el caso de los felinos o los equinos, que ellos más que todo lo hacen en primavera. Bueno, pues eso depende de las estaciones. En Colombia no contamos con ese tipo de estaciones, entonces el manejo es un poco más diferente. En el punto número 10 tenemos el hipotálamo, que se podría decir que es un órgano eh, totalmente autónomo. Se encarga de la conducción afectiva, la ingestión de agua, de alimentos, libera hormonas, está relacionado con el crecimiento, se encarga de liberar energía en todo el cuerpo, hace la respuesta al estrés, el balance mineral, la secreción láctea, produce hormonas de eyección y es importante en el parto y funciones relacionadas con la adaptabilidad. Es decir, que el hipotálamo está muy relacionado con el sistema endocrino, porque el sistema endocrino es el que maneja todas las hormonas y todo lo que tiene que ver con las glándulas. Y bueno, a continuación vamos a seguir con eh, los componentes del corazón. Entonces, aquí tengo una imagen, yo la acomodo un poco, está muy grande. Entonces, listo. Aquí tenemos los componentes del corazón y podemos saber que el corazón internamente tiene 4 cavidades
que son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El corazón está compuesto por el endocardio, que es la zona interna, la capa interna. Tenemos el miocardio, que es como la capa de la musculatura. Y tenemos en el punto 3, yo les voy indicando, perdón, en el punto 3 tenemos el pericardio, que es toda la capa externa que protege al corazón del choque con otros órganos. Porque imagínense si el corazón fuera golpeado por otro órgano, ¿cómo sería el dolor? Entonces la capa protectora que protege al corazón es el pericardio. Bueno, seguimos con la siguiente imagen, que es las válvulas y el funcionamiento del corazón. Eh, en esta podemos evidenciar que eh, en la circulación menor, la sangre entra desde la válvula cava superior, ingresa desde ingresa desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior. Entra a la aurícula, en donde pasa por la válvula tricúspide e ingresa al ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho sube por la válvula pulmonar y llega hasta la arteria pulmonar, que es la que va hacia los pulmones. Ahí estaríamos hablando de la circulación menor. En la circulación mayor, la sangre ingresa por la vena pulmonar que está aquí y acá, ingresa por la vena pulmonar hacia la aurícula derecha y sigue eh, hacia el ventrículo izquierdo. Desde ahí sube hacia la arteria aorta, que es la que se encarga de llevar la sangre al resto de todo el cuerpo. Por eso, en la circulación menor, el lado derecho del corazón se encarga de enviar sangre hacia los pulmones. Y en la circulación mayor, el lado izquierdo del corazón, que por eso es mucho más musculoso porque debe hacer muchísima más fuerza, debe llevar la sangre hacia la arteria pulmonar que se encarga de llevar la sangre por todo el cuerpo. Aquí tenemos el sistema de conducción eléctrico. El sistema de conducción eléctrico va desde... Ay, no. Ay, perdón. Quiero aumentarle un poco más a este porque pues realmente me quedó un poco corto, entonces quiero aumentar un poco más con mis apuntes. Bueno, volvamos a hablar de la circulación menor. La circulación menor o pulmonar desde el ventrículo derecho, lo que les estaba diciendo, eh, realiza el recorrido de la sangre hacia los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso, en donde se deja el CO2 y se fija el O2, es decir, se deja el dióxido de carbono y se fija el oxígeno en la sangre. Y regresa la sangre oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. ¿Qué otra más les puedo aportar de mis apuntes? Porque realmente este tema es muy extenso, entonces tengo algunos apuntes. La respiración externa, oxigenación de la sangre o hematosis. El sistema respiratorio está ligado al sistema cardiovascular, los cuales tienen 5 etapas. En la primera etapa, perdón,
En la primera etapa, mediante la inspiración, o sea, cuando entra el oxígeno, entran volúmenes de aire, es decir, O2, de oxígeno. El intercambio gaseoso a nivel pulmón-sangre es la respiración externa. En la segunda, continúa la oxigenación de la sangre y hace la eliminación del CO2, es decir, el dióxido de carbono, para la expulsión del cuerpo mediante la expiración. En la tercera etapa, la sangre, perdón, en la tercera etapa se transportan gases respiratorios desde y hacia los tejidos. En la cuarta etapa sucede el intercambio entre la sangre y los tejidos de la respiración interna, la cual satisface las necesidades respiratorias de los tejidos del organismo y asegura la constancia del intercambio de gases respiratorios y todos los intercambios dependen de la intensidad metabólica del animal, ya sea que el animal esté agitado o esté en reposo. Es como decir, hay animales que tienen unas necesidades muchísimo más amplias. Podríamos comparar el corazón de un porcino y el corazón de un equino. El porcino, de por sí, él mantiene muy quieto, mantiene comiendo, mantiene quieto en su qué, en su corral, por decirlo así. Mientras que el equino es un animal de trabajo que muchas veces se utiliza para exposiciones, para trabajar, para deporte. Entonces es un animal que las necesidades metabólicas son muchísimo más grandes. Y bueno, en la circulación mayor, le voy a dar un aporte también. Es un recorrido que realiza la sangre oxigenada que sale desde el ventrículo izquierdo del corazón a través de la arteria aorta y llega a todas las partes del cuerpo. Bueno, entonces continúo. Pues aquí tengo algunos apuntes, pero realmente es bastante extenso. Ahora vamos a proceder a los diferentes tipos de circulación. Tenemos la circulación coronaria, que cuenta con su propia circulación, que es a través de las arterias coronarias izquierda y derecha, las cuales se encargan de suministrar sangre rica en oxígeno al corazón. Es la circulación propia del corazón como tal. Tenemos también, digamos, es la circulación que está en toda la parte externa del corazón. Se encarga de suministrar la sangre rica en oxígeno, como dije. Luego tenemos las venas coronarias que recogen la sangre del miocardio y la conducen hasta la aurícula derecha junto a las venas cavas superiores. Tenemos en esta imagen el sistema de conducción eléctrico del corazón, o su conducción eléctrica del corazón, que se produce y transmite un estímulo eléctrico que permite la contracción cardíaca. El nodo auriculoventricular, que es este de aquí, se encarga de la conducción del impulso eléctrico, de la cual parte del fascículo deis, auriculoventricular, ay, perdón, es que me trabo un poco, posee fibras musculares modificadas denominadas miocitos. Miocitos contráctiles atípicos. Su función es la generación de estímulos, los cuales serán conducidos por todo el órgano. Determinan el latido cardíaco y están separadas contráctiles por el tejido conjuntivo. El nodo senoauricular o sinusal se encuentra posicionado en la aurícula derecha, cerca de donde desemboca em, la vena cava superior, que está en esta zona de aquí. Eh,
el impulso propagado del músculo auricular por haces de fibras internodales hasta el nódulo auricuventricular, que es el recorrido que hacen, localizado cerca de la válvula tricúspide, que es esta de aquí, que es aquí, que es como el ingreso entre la aurícula y el ventrículo. Localizado cerca de la válvula tricúspide, encima del septum ventricular, que sería por acá. Listo. Ahora pasamos a los movimientos del corazón. Y pues realmente no quise poner una imagen porque los movimientos del corazón son de contracción y relajación. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Eh, Sístole, que es la contracción, y diástole, que es la relajación. Y las arterias están conformadas por vasos sanguíneos y contienen tres capas, las cuales son adventicia, que la componen tejido conectivo, la capa túnica medial, que la componen fibras musculares y elásticas, y por último la capa íntima, que está compuesta por endotelio. Su función es transportar sangre con dióxido de carbono, al igual que hacen las venas, es la arteria pulmonar. Las venas como tal son vasos sanguíneos conformados por tres capas, que son la adventicia, túnica y media y íntima. La función de las venas es transportar la sangre con dióxido de carbono de los tejidos al corazón. También poseen válvulas que impiden el flujo venoso, el reflujo venoso, es decir, que la sangre se devuelva, y transportan sangre rica en oxígeno, al igual que las arterias, o sea, es la arteria, la vena pulmonar. A continuación ya pasamos a mirar lo que es las estructuras del sistema respiratorio. En las estructuras del sistema respiratorio tenemos la cavidad nasal, que está aquí. En la cavidad nasal se encuentran las fosas, digamos, en la cavidad nasal se encuentran las fosas nasales, que son las encargadas de hacer la protección del sistema respiratorio. Ahí tienen unas vellosidades que son como unos órganos receptores, por decirlo así, conducen sentidos dolorosos. Es decir, cuando ingresa algún tipo de fragmento o cuerpo extraño, el cuerpo envía una sensación al bulbo, en donde el bulbo hace que o bien se cause el estornudo o se comienza a producir moco para eliminar el cuerpo extraño. Tenemos la, esa sería como digamos, la función de las fosas nasales. Tenemos la faringe. Mm, la faringe, que es la vía común del sistema respiratorio, em, incrementa el papel de defensa, está compuesta totalmente por anillos, tiene bastantes anillos, se encarga de la entrada y la salida del aire, va aire adentro, digamos, entra aire y sale dióxido de carbono. Se encarga también se encarga de la respiración en caso de que haya obstrucción en las fosas nasales. También tenemos la laringe, que está aquí. La laringe es una estructura compleja que participa en la conducción de aire. Es la protección del sistema, ya que presenta cartílago de glotis, el cual se cierra durante la deglución. Es decir, que a lo que el animal come, la laringe se cierra para evitar que ingrese comida o agua hacia las vías respiratorias. Tenemos el tubo fibromuscular o la tráquea, que está aquí. Miren aquí. Em, Se constituye un sistema de anillos cartilaginosos. Es la vía de conducción de aire hacia y desde los pulmones. Bueno, continuamos con, ¿cierto?
Los bronquios primitivos es una ramificación de la tráquea, es decir, que su estructura es igual, posee muchos anillos, los cuales se van adelgazando hasta llegar a los pulmones. Los pulmones son órganos de ventilación de los vertebrados en donde se realiza la inspiración y la expiración del aire. Son separados por el mediastinio. Poseen dos cámaras independientes, derecha con 3 lóbulos e izquierda con 2 lóbulos. Todo depende también del animal que estemos viendo, ¿no? Porque en este caso estaríamos viendo los de unos bovinos, pero diferencia, dependiendo del animal y la capacidad que tenga, ¿no? A nivel más alto, el intercambio gaseoso se hace en la superficie interna. Su tamaño varía según la especie animal, lo que les estaba diciendo, y su talla. Tienen 3 zonas básicas de conducción, que son los bronquios y los bronquiolos, que son el 10%, intermedia de transición, que son los bronquiolos respiratorios, que son el 30%, y la respiración, que son los alveolos, que son el 60%. En la membrana respiratoria se realiza el intercambio gaseoso, la respiración externa. También contamos con el tórax. El tórax es la capa externa, capa esquelética, donde se almacenan el sistema respiratorio y el corazón y algunos órganos. El tórax, pues, es de vital importancia, es fundamental en la detención perdón, es fundamental, ya que sustenta la función respiratoria. También se encuentra en el corazón, los pulmones, carece de fibras musculares, ya que los pulmones carecen de fibras musculares para hacer los movimientos propios. Entonces, el tórax se encarga de hacer parte de los movimientos. Son más pequeños que la cavidad torácica y están separados por la cavidad abdominal, por el diafragma, que están recubiertos de pleura, que se dispone de manera de saco cerrado constituido por 2 hojas. El diafragma también lo busqué. Es un músculo inspirador que se contrae en la inspiración. Esto aumenta la capacidad torácica. Bueno, pues eso fue lo que logré buscar. Entonces, para no hacer tan larga la reunión, a continuación vamos a ver la aplicación, la aplicación en la utilidad de la producción animal. Entonces, en este caso, yo busqué esta imagen que estamos viendo una mujer que está montando un caballo. A mí me parece que la utilidad del encéfalo y la corteza cerebral es vital en la doma, ya que son el eje principal en el adiestramiento de equinos, ya que la capacidad de memoria hace posible que los caballos almacenen información respectiva por aprendizaje. Ustedes saben que los caballos tienen que hacer movimientos, tienen ciertos pasos, entonces, por el aprendizaje diario, por decirlo así, cómo trabajan ellos, entonces los animales van a tener una mejor función. También para lo del el encéfalo, se encarga de la recepción de estímulos, lo cual es indispensable. Y también es muy viable para el bienestar animal, ya que si maltratamos a algún animal, su capacidad de memoria hace que recuerde exactamente qué fue lo que pasó. Y es el caso de las mulas, que dicen que las mulas son vengativas. Sí, porque es que las mulas tienen una excelente capacidad de memoria y se acuerdan qué fue lo que les hizo el dueño, tanto en bien como para mal. Bueno, también tenemos la utilidad del bulbo y el hipotálamo en la producción perdón, en la producción de leche, ya que el bulbo se encarga de enviar información hacia el hipotálamo a través del tacto y el olfato. Es decir, el tacto y el olfato cuando la vaca siente que está ingresando al corral, que siente el olor del alimento o siente el olor del ternero o siente las manos que manipulan la ubre del animal, entonces envía una señal hacia el hipotálamo, en donde se encarga de enviar información a las glándulas secretoras, las cuales producen hormonas de eyección que son necesarias para la producción de leche.
Tenemos también la utilidad del hipotálamo en la salud animal. Definitivamente me parece supremamente importante, ya que, bueno, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tenemos la utilidad del tórax en la salud animal. Pues me parece supremamente importante, ya que yo tengo animales y los he visto muchas veces. Con el solo hecho de mirar el animal y mirar el tórax, mirar las costillas, por decirlo así, uno mira si el animal está respirando bien, si el animal está respirando mal, si se le notan las costillas, si tiene problemas respiratorios, si tiene problemas en nutrición. Es vital para la producción, para mirar en qué estado se encuentra el animal. Aquí tenemos también las fosas nasales. A mí me parece que son supremamente, o sea, la utilidad que tienen son muchas, ya que, primero que todo, permiten la recepción de oxígeno. Y segundo que todo, son muy importantes para la prevención de enfermedades, los que les decía hace rato, tienen la capacidad, como tienen unas vellosidades, que son receptores, los cuales impiden que entren objetos extraños o causa sensación de dolor para que comiencen a estornudar, a formar moco y también nos damos cuenta cuando un animal está enfermo, cuando vemos que comienza a botar algún tipo de secreción o tiene las fosas nasales secas, si están, sí, más que todo si están resecas, si están partidas, entonces son de vital importancia para la producción animal en la prevención de enfermedades. Como última, me pareció también súper importante eh, el, el, el hipotálamo, porque envía señales desde el cerebro hacia las glándulas receptoras. En este caso, cuando tenemos una detección de celo, podemos evidenciar porque la vaca comienza a liberar hormonas y esas hormonas hacen que las otras vacas sientan en el ambiente y las comiencen a montar, que es muy importante para identificar el diestro. Después, las mismas glándulas hacen que la vaca comience a montar a las otras, mostrando su necesidad de que haya un tipo de reproducción, ya sea asistida o mediante monta natural. Y comienza el diestro, que es cuando las glándulas comienzan a botar un moco por el cervix, un moco transparente que podemos evidenciar, ya que si tiene algún tipo de turbidez significa que el animal no está apto para ser servido porque puede tener una infección o algún problema reproductivo. Entonces, cuando comienza a botar el moco cristalino y se deja montar de las otras vacas, estamos en el momento óptimo del diestro, que es cuando la vaca debe ser servida. Y finalmente es el anestro, que es cuando la vaca ya comienza a dejar de presentar este tipo de síntomas y ya comienza nuevamente un ciclo o comienza su preñez, dependiendo de el estado fisiológico del animal. Entonces, eso era lo que querías presentarle, pues espero no estar muy enredada, realmente fueron varios temas y espero la retroalimentación. Muchísimas gracias.